tenemos escasos 10 minutos para seguir con el horario. No sé si en el público hay alguna pregunta, alguno de los ponentes. Es el momento. Aquí hay una pregunta. No sé si tenemos un micrófono aquí delante. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Javier López Galiacho, director de Cumplimiento y Sostenibilidad del Grupo FCC, una sociedad cotizada y sufridora también de todo este tsunami normativo que nos está llegando. Y yo, además, llevo 20 años y he visto cómo hemos pasado de los cuentos a las cuentas. Esto siempre se lo digo yo a mis alumnos. Digo, hemos pasado de los cuentos, una cosa que era soft law, voluntario, etcétera, y coincido con mi colega italiano, porque también soy profesor titular de universidad, en que realmente se está transfiriendo a las empresas lo que luego no se hace a título ejemplar desde el ámbito legislativo. Y no hay que olvidar tampoco la configuración que tiene el Parlamento Europeo. Muchas veces nos importan muy poco las elecciones europeas, pero cuando metemos el voto estamos configurando un determinado tipo de Parlamento, que es donde nos vienen luego las directivas que no tenemos más obligación que transponer. Además, aquí en España, más papistas que el Papa. No sé lo que pasa en Italia, pero aquí, por ejemplo, y ahora voy a pasar la pregunta al profesor Ureva, al que sabe que le tengo una gran admiración docente y profesional, pero nos pasan la factura de todo lo que se va haciendo. Decir, bueno, pues nada, a la empresa. La ley del whistleblowing, a la empresa. Estamos ahora mismo viviendo un tsunami, también lo decía el profesor Roncero, al cual también saludo cordialmente porque somos paisanos, y pues nos están pasando la factura, un tsunami de tener que ir transponiendo las leyes, en este caso de protección del informante, que tiene mucha miga, ¿eh? Yo creo también lo que se comentaba antes, que si nos viene luego ese nuevo canal, que al final nos pondrán un canal para decir si has dormido bien o no, esto ya se han abierto aquí los canales, supongo que luego lo que haremos será utilizar el mismo canal ampliando el ámbito de aplicación, supongo, ¿no? Pero mi pregunta va al maestro Ureva, que es la siguiente. Has dicho que esto era más un tema de compliance, ¿no?, que un tema de derechos de sociedades. Pero yo creo que se introdujo en la Ley de Información No Financiera en el 2018, transposición de la directiva aquella de información no financiera, donde fuimos más papistas que el Papa, porque en muchas legislaciones europeas no se metió lo que sí es el requerimiento de la ley española, que es que se someta en un punto separado del orden del día, no con carácter consultivo, sino un punto separado del orden del día, ese informe no financiero, donde también coincido, no sé si era Sebastián que lo ha dicho, que hoy en día no hay gran cultura en las empresas. Luego él ha sacado ahí un dossier que asusta, ¿no?, de todas estas demandas a los consejos, pero es verdad que a España no ha llegado ese activismo americano o inglés de poder llegar a las juntas para exigir. Yo sí que conozco algunas empresas cotizadas donde los presidentes y presidentas, cuando llega a este punto, están nerviosos. Están nerviosos porque no vaya a ser que normalmente es un paseo militar de 2 orejas y rabo, pero luego puede haber algún problema. Entonces, lo que te quería preguntar, Alberto, es si con esa relación entre accionista y consejo, a través de ese informe no financiero, sí que hemos dado un paso adelante en hacer un mínimo derecho de sociedades sobre esto. Gracias. Bien. Encantado de atenderte, querido. Vamos a ver, yo me resisto. Entiendo, como decía, que no deja de decir una cierta contradicción, que tengas obligaciones de información a los mercados y una información en la directiva modificada mucho más amplia, más concreta, y que, sin embargo, no haya una obligación sustantiva de atender a obligaciones en materia de sostenibilidad. Es decir, empezamos el camino por información a los mercados cuando no había obligaciones por parte de las compañías de introducir en sus políticas medidas en materia de sostenibilidad e ESG. Aquello no dejaba de ser una cierta contradicción. Se entendía, en definitiva, como decía antes, que el enforcement vendría de parte del mercado y que las compañías que vienen una información veraz, completa, se verían, en definitiva, reconfortadas por el mercado, inversión institucional vía inversión. Esta es, en definitiva, la filosofía. Esto cambia cuando llega la directiva sobre diligencia de vida. Diligencia de vida lo que viene a decir es, mire usted, ya la información no solamente tiene que ser más completa,
no solamente tiene que estar verificada, sino que además ahora yo le impongo ya obligaciones. Ahora ya no solamente positivas, no solamente que informe, sino le impongo unas obligaciones que son de hacer, aun cuando tengan un carácter medial o instrumental, que son en definitiva, como yo veo aquí, bajo mi perspectiva, y termino, que son temas de compliance, porque me resisto a que la reforma pendiente del derecho de sociedades en la gran empresa se haga por esta vía. Es decir, estas normas, ¿qué naturaleza tienen? ¿Son normas jurídico-públicas? ¿Son normas jurídico-privadas? Las que imponen, en definitiva, estos tratados que debemos cumplir, respetar, genéricos, ¿son normas jurídico-públicas? ¿Son normas jurídico-privadas? ¿Qué naturaleza tienen? Pero sobre todo, insisto, si queremos plantearnos en Europa de verdad una empresa social que además sea competitiva, que además pueda, en definitiva, geopolíticamente, hablando económicamente, situarse en el contexto de los mercados internacionales, tenemos que abordar en Europa el tema del modelo de gobierno de las compañías. Y si verdaderamente queremos que esto se regule por vía extrasocietaria, con normas verdaderamente desmedidas, en que además plantean problemas de interpretación y de aplicación a las sociedades, pero que le vienen de fuera, o si queremos abordar internamente que los órganos de gobierno efectivamente contemplen intereses plurales, de qué forma, de qué manera, con qué alcance y con qué equilibrio. Esta es la gran reforma pendiente. Esta es la quinta directiva que abandonamos. Europa no ha tenido el valor para abordar el modelo gobierno, la auténtica gobernanza. Y ahora nos vemos invadidos por estos ignorantes. Ignorantes. Perdón, no es casualidad lo de la Consob. No es casualidad que esto ya estuviera en el año que estaba. Lo sabes. Lo sé, claro. Y efectivamente, bueno, pues aquí tenemos, señores, no una reforma de la empresa, sino una nueva industria. Una nueva industria que va a tener que trabajar para los sistemas internos de compliance, que tendrá que elaborar estas políticas, que tendrá que establecer procedimientos de seguimiento, que colaborará en los informes a los mercados. Esta no es la reforma pendiente de la gran empresa en la Europa de un modelo de economía social de mercado. El avance, querido, no ha sido tanto. Yo creo que hemos dado un paso atrás. Tendríamos 2 minutitos para algo muy breve. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, bueno, haría yo una pregunta muy breve porque debe ser ¿Hay algún...? Sí, tenemos una pregunta. Que sea breve, por favor, porque estamos cogidos de tiempo. Gracias. Vale. Soy Julián, investigador en la UPF, en Barcelona. Y bueno, tal vez la libertad de cátedra me da libertad para opinar y de pronto salirme del corset del asesor y del secretario de empresa. Pero por muchos años fui abogado de empresa. Recientemente leí a un abogado llamado John Dreamer, de una firma de abogados estadounidense muy grande, Paul Hastings, y decía: no tengamos miedo a la obligatoriedad de la debida diligencia, porque ya existe. Y cuando decía que ya existe, y aquí el profesor López Galeacho, que fue también mi maestro en compliance, cuando decía que ya existe, es porque el compliance no solo mira las leyes, mira que en compliance los llamamos requisitos. El compliance también mira los compromisos voluntarios, es decir, que miramos los compromisos con los grupos de interés. Entonces, tal vez el compliance lo que está exigiendo es, de verdad, deberíamos es cambiar la gestión del gobierno corporativo para relacionarnos con esos grupos de interés. Y, por ejemplo, plantea la debida diligencia. Esta norma de debida diligencia plantea problemas que aquí de pronto no han salido, pero deberíamos invitar a las empresas a dialogar con los líderes de derechos humanos de los distintos países. Y esa es una nueva forma de relacionarse en gobierno corporativo. Yo estoy de acuerdo con el último comentario y que se contrapone con el primer panel. Yo creo que se requiere una reforma societaria
que no puede ser, digamos, por esta vía de atrás, pero creo que el compliance no solo es el tema de obligaciones legales, sino también de esos compromisos, y por eso no es nada raro que al no hacer bien ese compliance con los grupos de interés salgan litigios estratégicos, como llaman hoy en las oficinas, de demandas climáticas, de demandas por las leyes de cambio climático. Era solo ese comentario, que tal vez la palabra compliance también hay que darle su verdadera dimensión. Bueno, se ha cumplido el plazo del tiempo, estamos fuera de tiempo, no podemos dar la palabra a los ponentes porque esto llevaría mucho tiempo. Y a continuación entra la cuarta mesa redonda sobre el propósito corporativo. Muchas gracias a los ponentes.